¿Cómo es entonces que GeneXus determina cuál es la tabla base de un for each? Bueno, a partir de los atributos que están mencionados dentro del for each, es que GeneXus es capaz de determinar una tabla extendida que los contiene a todos ellos. La tabla base de esa tabla extendida es la que va a considerar como tabla base del for each y por lo tanto va a ser la tabla física que va a navegar, que va a recorrer en forma secuencial y para cada uno de esos registros es que va a realizar la acción que corresponda. Cuando nos referimos a la tabla base de esa tabla extendida, nos estamos refiriendo a la mínima tabla extendida y con esto queremos decir aquella tabla que involucra menos cantidad de tablas. Volvamos a nuestro ejemplo. En el procedimiento que hemos diseñado queremos listar la información asociada a los clientes, ¿verdad? Esto es su identificador, el nombre del cliente y también el nombre del país al cual pertenece cada cliente. Si observamos los atributos que están utilizados dentro del for each, vemos que son los que están contenidos, ¿verdad?, en el print block de nombre customer, ¿recuerdan? En ese print block nosotros habíamos insertado los atributos customer ID, customer name y country name. Ahora bien, ¿en qué tablas están contenidos estos atributos? Vamos a observar entonces el diagrama de tablas que estamos viendo ahora en pantalla. El atributo Customer ID está presente en dos tablas, ¿verdad? Está presente en la tabla Customer como clave primaria y está presente también en la tabla Invoice como una clave foránea. El atributo Customer Name está presente solamente en la tabla Customer, ¿verdad? Es un atributo secundario en esta tabla. Y en cuanto al atributo Country Name, está presente solamente en la tabla Country, es un atributo secundario también en esta tabla Country. En este diagrama que estamos viendo, se puede observar claramente por qué el requerimiento de la tabla extendida, de que la tabla extendida sea mínima, y reiteramos que entendemos por mínima aquella que involucra menor cantidad de tablas, es tan importante, ¿verdad? La tabla extendida de Invoice también contiene a todos los atributos que estamos mencionando en este print block, ¿verdad? Pero no es mínima, porque la tabla extendida de Customer involucra una cantidad menor de tablas que la tabla extendida de Invoice. Por lo tanto, la tabla base de este for each será Customer. Así que el for each va a recorrer secuencialmente la tabla Customer y para cada registro de esta tabla va a acceder a la tabla Country para recuperar el registro de esta tabla Country que cumpla, ¿verdad?, que Country ID en esta tabla coincida con el Country ID de la tabla Customer y para este registro entonces va a recuperar el valor del atributo Country Name y lo va a imprimir junto con el código y el nombre del cliente. Para todos los objetos, GeneXus nos ofrece un listado de navegación. Este listado de navegación surge como resultado de la especificación del objeto. Este listado es particularmente muy útil en el caso de los objetos de tipo procedimiento porque nos indica cuáles son las tablas que están siendo accedidas, ¿verdad?, por los for each que están declarados en el source del objeto. Si existe un índice para recuperar los datos de las tablas de la base de datos y en caso de que así sea nos indica cuál es ese índice, ¿verdad? Nos indica el nombre de ese índice, indica también si se están aplicando filtros o si se van a listar todos los datos encontrados, etc. Con estudiar entonces este listado de navegación, el analista tiene ya toda la información necesaria para saber si se está recorriendo la tabla adecuada, ¿verdad? Y si se están aplicando también los filtros adecuados y en forma correcta. Vamos a observar un poco este listado de navegación que estamos viendo ahora en pantalla y que corresponde al procedimiento que hemos diseñado. Para el comando for each declarado en el source, estamos viendo entonces cuál es su tabla base, por qué orden se va a resolver esta consulta, ¿verdad? O sea, cuál va a ser el orden en el que se van a estar imprimiendo los datos recuperados. Si existe un índice que satisfaga este orden, entonces va a mostrar cuál es el nombre de este índice y además van a aparecer también dos elementos que son muy importantes.
los filtros de navegación, o sea, los filtros que se van a estar aplicando para recuperar los registros correctos, y el diagrama de tablas. Los filtros de navegación nos están indicando cuál es el rango de la tabla que se va a recorrer. En este ejemplo que estamos observando nos está indicando que se va a recorrer toda la tabla, ¿verdad? Desde el primer registro, desde el comienzo, ¿verdad? Start from first record, y mientras no se haya llegado al fin de la tabla, ¿verdad? Loop while not end of table. También vemos un pequeño diagrama de tablas donde observamos cuál es la tabla base del for each, en nuestro caso la tabla customer, con su clave primaria. En este caso vemos entre paréntesis la clave que corresponde al atributo customer ID, y vemos luego indentadas las tablas que pertenecen a la extendida, ¿verdad? Y que deben accederse para recuperar la información asociada al registro de la tabla base con el cual se está trabajando. En nuestro ejemplo vemos entonces la tabla country. En la definición del comando for each de nuestro ejemplo, en ningún momento aparece en forma explícita cuál es el orden, ¿verdad?, en el que queremos que se imprima la información. En este caso, GeneXus elige como orden la clave primaria de la tabla base del for each. Es por este motivo que en este listado de navegación GeneXus determinó que el orden va a ser el correspondiente al atributo Customer ID, que es la clave primaria de la tabla base de este for each, o sea, Customer. Vamos a volver a GeneXus para completar el source de nuestro procedimiento. Nuevamente en nuestra KB estamos viendo el layout, ¿verdad?, que corresponde al procedimiento que hemos diseñado. Vamos a especificar entonces el source, ¿verdad?, a definir cuál va a ser la lógica de este objeto. Nosotros queremos imprimir el cabezal, ¿verdad?, el print block de nombre header, luego queremos imprimir el print block de nombre titles, y luego queremos acceder a la base de datos para recuperar la información de nuestros clientes. Vamos al source. Y lo primero que tenemos que hacer entonces es imprimir el cabezal. Para esto utilizamos el comando print. Luego vamos a imprimir los títulos. Y luego es que declaramos nuestro for each. For each. Print customers, que es el nombre de nuestro print block. Y cerramos nuestro for each con el end for. Grabamos. Y ese sería entonces el source para nuestro procedimiento. Cuando trabajamos en un ambiente web, los listados solamente pueden ser con formato PDF. Por lo tanto, para poder ver este procedimiento en ejecución, vamos a tener que configurar algunas propiedades y algunas reglas. Volvimos al layout de nuestro procedimiento y una de las primeras propiedades que debemos modificar es la propiedad que dice main program. Por defecto los objetos tienen esta propiedad en el valor false, pero para poder generar estos listados PDF, esta propiedad debe tener el valor true. Al indicar entonces que este objeto va a ser un programa main, GeneXus va a generar un ejecutable, ¿verdad?, con toda la lógica de este objeto y de todos aquellos objetos que directa o indirectamente están invocados por este. Luego entonces vamos a poder ejecutar, correr este listado independientemente del developer menu, que si recuerdan es el objeto startup por defecto y que en su momento ya lo hemos comentado. Otra propiedad que debemos modificar es la propiedad call protocol, que debe tener el valor HTTP. Y luego también debemos modificar en la opción donde dice Options, vamos a seleccionar en la propiedad Report Output, va a tener que decir Only to File, como vemos aquí. Además de estas propiedades, vamos a tener que configurar una regla, una rule, así que venimos al sector de las rules y vamos a tener que declarar la regla Output File. Luego, entre comillas, el nombre de nuestro objeto, en nuestro caso, Customers Report.
coma y también entre comillas el formato, en nuestro caso PDF. Cerramos paréntesis, punto y coma y salvamos los cambios. Lo que nos resta ahora es ver nuestro listado en ejecución. Para eso no vamos a presionar F5 porque, como ya hemos explicado, si presionamos F5 lo que vamos a estar haciendo es corriendo, ejecutando el Developer Menú. ¿Recuerdan? Que es el objeto Startup por defecto. Al haber definido este procedimiento como un objeto main, lo vamos a poder correr, ejecutar en forma independiente. Vamos entonces a esta opción Build de la menú bar y seleccionamos Run. De esta forma, si recuerdan, vamos a estar ejecutando, corriendo el objeto main que tenemos seleccionado en este momento. Vemos aquí el listado de navegación, tal cual en la diapositiva. Y vemos nuestro listado en ejecución, ¿verdad? Los print blocks con los títulos, identificador de cliente con nombre y el nombre del país al cual pertenecen.